Hola, ¿qué tal? Buenas. Mucho gusto, hermanas. Se me pide que por favor les hable un poco de la relación de San Clemente y el padre Juan Bonal. Un tema bastante interesante, una reflexión que desde datos objetivos nos puede llevar a situaciones subjetivas. Voy a compartir un momentito la pantalla. Vamos a ver, compartir pantalla. Ok. Vamos a hablar un poco entonces de lo que es aquí. La relación de Juan Bonal y el inclemente San Clemente. La hermana Rosario Aznar, una de nuestras 4 pilares en todo lo que es congregacionalmente documentos, estudios, libros, etcétera. En los últimos tal vez 30, 40 años, le llama el inclemente San Clemente. Y es importante que cuando nosotros estudiamos a Juan Bonal, que ya lo conocemos, que lo amamos, que lo vemos como lo máximo, como la gran figura, como el mendigo, como el pasionero, como el profesor, como el fundador, como el gran sacerdote, veamos que también él tuvo algunas situaciones un poco complejas de relación, y uno de estos es precisamente con San Clemente. Del padre Juan Bonal podemos decir que sus veredas fueron el medio para conseguir fondos del hospital. Eso lo tenemos clarísimo desde que hemos entrado a la congregación o antes en nuestros procesos vocacionales. Siempre se nos habló de lo maravilloso que fue Juan Bonal como nuestro fundador, y se nos hace mucho hincapié en las veredas. Y en las veredas decimos que es el medio para conseguir fondos para el hospital, que el hospital después de los sitios de Zaragoza había quedado destruido, que se necesitaban fondos, que también es la oportunidad que ve la sitiada de separar a Juan Bonal de las hermanas para evitar la influencia del padre Juan Bonal en ellas. Y también se nos habla de que durante las veredas el padre Juan Bonal se dedicaba a evangelizar y a realizar labor pastoral, lo que hoy llamaríamos nosotros una labor pastoral incondicional, confesando, predicando, realizando sacramentos, compartiendo con la gente sencilla de los diferentes pueblos que él visitaba. Las veredas no eran para Juan Bonal únicamente un medio de recolectar fondos para el hospital. Eran también un medio de visitar pueblos y llevar la palabra de Dios, la misión evangelizadora, ese carisma de él, esa tarea que todavía hoy, esa misión que todavía hoy nosotros tenemos de enseñarle a todo mundo el amor y la misericordia de Dios. Entonces, como podemos ver, para Juan Bonal las veredas tenían una intención pastoral y de colaboración. Para la sitiada y los representantes de la sitiada, la única realidad por las cuales había que hacer las veredas era para recoger fondos para el hospital. Entonces, esas veredas eran un mecanismo, como dijimos, para lograr los fondos que el hospital necesitaba. Que mantas, que gallinas, que dinero, todo, porque sabemos que después de los sitios de Zaragoza, el hospital queda en ruinas y no había ni lo necesario para los enfermos. Con ella ayudaba al hospital y realizaba una labor misionera al confesar y aconsejar en los pueblos. A Bonal la gente lo percibía, como un hombre de bien y una persona cercana. Era querido Juan Bonal. Acordémonos que Juan Bonal era una persona muy culta, preparada, profesor, catedrático, universitario y sacerdote. Perdón, entonces esto lo hacía una persona que sabía cómo acercarse a la gente. El padre Bonal
Para él las veredas eran esa oportunidad de evangelizar, eran esa oportunidad de dar y de recibir, de ayudar a los creyentes a reconciliarse con Dios. Eso lo tenemos muy claro, lo hemos estudiado, lo hemos visto. Pero resulta también que había una función más allá de la evangelizadora. El hospital estaba en crisis. Así como Juan Bonal se preocupaba por las necesidades del hospital, así también los de la sitiada sabían que se hacía necesario recoger fondos. Bonal no es el único veredero que tenía el hospital tenía muchos verederos, pero sin embargo, Bonal era el principal. Hay otra figura que es la que estamos en estos momentos conociendo, viendo, analizando y haciendo un paralelismo con Juan Bonal, que es Mariano San Clemente. ¿Quién era Mariano San Clemente? Mariano San Clemente es un empleado de la sitiada. Y a él lo contratan para ser el supervisor de las veredas. Esa era su función, ese era su trabajo. Una vez que es contratado para supervisor de las veredas, lo ponen como compañero de Juan Bonal. Y al ser compañero de Juan Bonal y al tener como función el supervisar las veredas, obvio que había muchas cosas del padre Juan Bonal que a él no le parecían e inmediatamente informaba por medio de crónicas de lo que iba sucediendo en las veredas. Cuando nosotros vamos leyendo las crónicas y nos vamos dando cuenta de lo que Mariano San Clemente va haciendo, así como que se nos va subiendo la molestia, ¿verdad? Y vamos diciendo que qué bárbaro que es este Clemente, que qué manera más incómoda, que pobrecito el padre Juan Bonal. Pero resulta que San Clemente estaba haciendo su trabajo. Y a San Clemente lo contrataron simplemente como el mediador entre la sitiada y Juan Bonal para exigirle a Juan Bonal el lograr una mayor cantidad de beneficios para el hospital. A la sitiada no le interesaba la parte espiritual de la gente, la sitiada lo único que le interesaba era lograr fondos y más fondos para cubrir las necesidades del hospital. Resulta que Mariano San Clemente es nombrado compañero de Juan Bonal. Antes de la vereda de 1817, Mariano San Clemente va a otra vereda más corta con Juan Bonal y ya empieza a supervisarlo. De una manera casi que hoy llamaríamos es acoso. En aquel entonces no se conocía la palabra de acoso laboral, pero más o menos eso era lo que hacía Mariano con Juan Bonal. Entonces, resulta que a Mariano San Clemente le encargan de que supervise todo. Mariano empieza a mandar las crónicas y las quejas. Resulta que Bonal se quedó mucho tiempo confesando, duró tantas horas, en ese momento no recogió dinero y todo. En esa primera vereda ya había cierta molestia de Clemente de lo que hacía Juan Bonal y de Juan Bonal de la forma en que lo supervisaba San Clemente. Cuando el padre Bonal prepara la segunda vereda en la que va a participar San Clemente, que es una vereda de casi un año, una de las más largas, resulta que el padre Bonal manda un plan y manda también una terna de posibles compañeros de él en la vereda. La sitiada es la que le nombra a Mariano San Clemente como su compañero y desoye la terna que Juan Bonal presenta. O sea, de los tres que Juan Bonal presenta, le dicen ninguno de estos va San Clemente. El plan que el padre Bonal hace, lo modifica la sitiada y dice, no, esto sí, esto no sé qué, y este es el plan. Se da un estricto control de las finanzas que van a entrar durante esa vereda y para eso va a surgir tanto la figura de San Clemente, que ya traía cierta participación
vereda anterior, como la figura de Francisco Santolaria. ¿Quién es Francisco Santolaria? Francisco Santolaria es el contador, financista, administrador, ecónomo, como ustedes le quieran llamar, del Hospital Nuestra Señora de Gracia. Es súper amigo de Mariano San Clemente y es precisamente él el que nombra a Mariano compañero del padre Bonal para esta vereda tan larga. El objetivo de imponerle a San Clemente es controlar todo lo que hace Juan Bonal, y la sitiada por medio de Santolaria le pide a Mariano enviar informes con bastante frecuencia sobre lo que hace San Clemente, sobre lo que hace el padre Bonal. Claro, en esa relación de convivencia se dan ciertas situaciones asperezas entre el padre Bonal y San Clemente. ¿Por qué? Porque además de ellos iban otro veredero, Oliver, y otro acompañante. Entonces, para el padre de Bonal, un grupo tan grande, más el caballito, ¿verdad? Que había que darle de comer y todo eso, pues para un pueblo pequeño, una cofradía, podía resultar de muchos gastos. Entonces él empieza a decir que, mira, mejor nos separamos o algo, y Clemente le dice que no. Y San Clemente empieza a mandar sus informes, pero antes de eso, según tenemos en las crónicas de Monseñor, del padre Tellechea, San Clemente empieza a pelearse con los otros compañeros de vereda, recordándoles constantemente la obligación de respetar el plan trazado. Pero comienza las críticas para el padre Juan Bonal. Ya, y esas críticas, ¿cómo se manifiestan? Enviando escritos a Santolaria para poner en mal al padre Bonal, haciéndole informes negativos. Entre las cosas que podemos decir que así que decía es, este hombre es muy celoso para la Santa Casa, pero al mismo tiempo muy terco. ¿Por qué San Clemente lo consideraba terco? Porque le decía que dejara de estar confesando que mira que lo que tenemos que hacer es recoger plata, y el padre Bonal no le hacía caso. Hacía uso total de las bulas. Las bulas eran un documento que se daba en ese momento a aquellas personas que hacían buenos donativos, y en el que decía que a veces en la casa de los abuelos de uno hay unas cosas que dice la Santa Sede concede, pues esas bulas eran, digamos, de perdón de los pecados, de bendición a la familia y todo eso. Y para el hospital, supuestamente había que dársela a la gente que daba grandes donativos, y Bonal se la daba a cualquiera que le diera un donativo y que la quisiera. Desde que hemos entrado a Cataluña no hace más que predicar en catalán y pasar horas en el confesionario. Vean qué interesante. Las quejas de Mariano, ¿qué son para nosotras? Son posibilidades de conocer la vida de Juan Bonal y de ver que él se queja de aspectos fundamentales en la vida del padre Juan: la caridad, la espiritualidad y la vivencia de los sacramentos. Y dice Tellechea en su libro que hace falta mucha paciencia, mucha humildad y mucho aguante para reaccionar como reaccionaba el padre Juan Bonal ante las situaciones de quejas de San Clemente y las amonestaciones que le mandaba la sitiada. A simple vista, las cartas que Bonal escribía para responder a las que le mandaba la sitiada, nunca Bonal se quejó de San Clemente. Ni una crítica hacia nadie de la gente que también mandaban, ni sobre el financista, ni sobre el contador, ni reclamándole, bueno, está bien, si ustedes dicen esto, mejor dejo las veredas. No, nunca hubo una crítica de parte de él y nunca se quejó de San Clemente, pero al final el tiempo le dio la razón. Una vez que finaliza esta sitiada, el padre Juan va a seguir haciendo sitiadas. Esta termina en 1818 y el padre Bonal hace sitiadas hasta, sitiadas no, veredas
hasta 1829. Pero en las demás veredas, San Clemente desaparece. ¿Qué quiere decir esto? Que las molestias que daba San Clemente hicieron que lo quitaran como acompañante de veredero. Y sin embargo, los frutos que daba Juan Bonal hicieron que siguieran confiando en él como veredero 11 años más, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pudo vivir Juan Bonal con San Clemente? ¿Qué creen ustedes? Humildad, sencillez, entrega, oración, contemplación, paciencia. Una serie de virtudes que las conocemos en la vida del padre Juan Bonal y que nos permite conocer la grandeza de este hombre. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo es Bonal para ustedes? Ay, el padre Bonal tan bueno. Claro, es humilde, fue humilde, las veredas, el pobre, el mendigo, el sacerdote, el fundador, y elogiamos al padre Juan Bonal. Y si yo les digo, ¿y cómo fue San Clemente? Arrugamos la cara y decimos, uy, es que era insoportable, era aquí, era un majadero, le hizo la vida imposible al padre Juan. No entendía la grandeza del padre Juan, no sé qué, no sé cuánto. ¿Y yo? ¿Soy Juan Bonal o soy Mariano San Clemente? Con mis actitudes diarias, ¿a quién estoy imitando? Yo a veces digo que nos convertimos en clementinas y que somos clementinas para otras hermanas, porque somos personas que a veces fiscalizamos a la otra hermana, la criticamos, hablamos de ella y una serie de cosas que aunque decimos que San Clemente nos cae mal, lo imitamos. Y aunque decimos que amamos al Padre Juan, no lo imitamos. Lo criticamos a las demás hermanas, criticamos a las demás personas, criticamos a las formadoras, criticamos a cualquiera y muchas veces sin fundamentos, como lo hizo San Clemente. San Clemente no tenía fundamentos para las cartas que mandaban, simplemente porque a él no le parecía o porque consideraba que Bonal perdía su tiempo en cosas vanas que no iban a ayudar al hospital. Hermanas, pensemos, ¿soy Juan Bonal o soy Mariano San Clemente? ¿Cuáles son mis actitudes? Y ahora que ustedes están estudiando la vida, las veredas, la espiritualidad de Juan Bonal o lo que estén estudiando, no pueden dejar de estudiar las veredas para hacer veredas propias si nosotros nos convertimos en un San Clemente. Si nosotros no logramos en todo momento vivir como Juan Bonal y aprender a vivir con una hermana que sea la hermana San Clemente o la hermana Clementina. Cada vez que veamos alguna situación que no nos agrada mucho de una hermana, pensemos, ¿esta es una hermana Clementina o soy yo una hermana Clementina? ¿Cómo acogió el padre Bonal a San Clemente, que nunca se quejó de él, que nunca puso una queja? ¿Y cómo acojo yo a la hermana? ¿O soy de las que cada rato estoy tocando la puerta de donde la superiora, de donde la formadora, para irme a quejar de otra hermana? ¿Para irme a quejar de alguna situación? Hoy digo, o soy Juan Bonal o soy Mariano San Clemente. Gracias.